Los efectos del cambio climático ya se sienten. En el mediano y corto plazo estos solo empeoran, según informes del Panel de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, IPCC. Las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento superan sustancialmente las concentraciones más altas registradas en los núcleos de hielo durante los últimos 800.000 años, señaló el IPCC. Los niveles de dióxido de carbono, que provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, han aumentado un 40% desde la época preindustrial. A continuación hemos recopilado algunos efectos más notables del cambio climático citados por el portal Business Insider. 1. El cambio climático tendrá un costo muy alto. El Consejo de Defensa de Recursos Naturales de Estados Unidos estimó que los efectos del cambio climático, como la sequía, tormentas entre otros fenómenos, tendrá un costo de $100.000 millones para el presupuesto de Estados Unidos, mientras que para el 2030, se prevé que el cambio climático tendrá un costo de $700.000 millones al año para la economía global, según el Monitor de Vulnerabilidad Climática. 2. Cientos de millones de personas serán desplazadas en el 2050, según la Organización Internacional para las Migraciones. Los desastres relacionados con el cambio climático serán los mayores impulsores para los desplazamientos. Estima además que para el año 2050 unas 200 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares debido a los cambios ambientales. Mientras, otro estudio arrojó resultados aún más alarmantes, al predecir que el aumento del nivel del mar, producto de un incremento en la temperatura en 3 grados centígrados, obligaría a más de 600 millones de personas a buscar nuevos hogares. 3. El dengue y la malaria se propagarán en Estados Unidos. El aumento del calor, las precipitaciones y la humedad facilitarán que los insectos tropicales y subtropicales, propagadores de enfermedades como la malaria o el dengue, amplíen su hábitat a nuevos lugares, incluso del hemisferio norte, como por ejemplo Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud. 4. Un 8% de la población mundial experimentará escasez de agua en el 2100. Los investigadores calcularon que para el 2100, debido a un incremento en la temperatura de 2 grados centígrados como efecto del cambio climático, un 8% más de la población mundial sufrirá escasez agravada de agua. 5. Los huracanes serán más intensos y húmedos. Recientemente la Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos encontró que las categorías 4 y 5 de los huracanes, el más fuerte, han aumentado en frecuencia, intensidad y duración desde la década de 1980. Los investigadores prevén que la tendencia continúe. Los investigadores predicen un incremento de hasta el 11% en la intensidad de los huracanes, así como un aumento de un 20% de las lluvias durante los huracanes. 6. Millones de personas y miles de millones en activos están en riesgo en las ciudades costeras. Para el 2070, un incremento del nivel del mar en 0,5 metros generará inmensas pérdidas económicas en ciudades de todo el mundo. Calcuta en la India, y Miami en Estados Unidos, serían de las más afectadas. 7. Lugares históricos del mundo corren riesgo de desaparecer, con un incremento anual de las temperaturas globales de 1 grado centígrado. Más de 40 patrimonios de la UNESCO se verán amenazados por el incremento del nivel del mar en un par de décadas. Pero si la temperatura aumenta 3 grados centígrados, el número de patrimonios amenazados se incrementaría a 136, entre los que figurarían Venecia, Estambul o San Petersburgo, según un estudio del Environmental Research Letters. 8. Disminuirán las cosechas de maíz y trigo. El rendimiento de las cosechas mundiales se está desacelerando con la reducción de las precipitaciones y temperaturas más altas. Cultivos como el trigo y el maíz ya se han visto afectados en ciertas regiones, y su continua caída de producción mundial conduciría a la escasez de alimentos e inestabilidad política, según el IPCC. 9. Las pequeñas naciones insulares podrían desaparecer. El aumento del nivel del mar amenazará seriamente la existencia de las pequeñas islas. El aumento del nivel del mar provocará inundaciones, fuertes oleadas y erosiones de las islas pequeñas y regiones costeras, de acuerdo con un informe del IPCC. 10. Los arrecifes corren peligro de extinción. El cambio climático crea condiciones desfavorables para la supervivencia de los arrecifes de coral, que podrían estar en riesgo de desaparecer para el año 2050, de acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales. Los arrecifes de coral actúan como amortiguadores ante las tormentas y la erosión marina, y con su desaparición muchos países costeros quedarían expuestos a grandes oleadas y erosión. 11. Las largas sequías harán que las regiones secas sean aún más secas. Un estudio publicado en la revista Nature reveló que regiones del Mediterráneo, América Central y del Sur y otras regiones de Asia experimentarán sequías más largas en los próximos años. Las reservas de agua no se repondrán, e incrementarán los contaminantes del líquido vital, señalaba en el artículo. 12.
El 63% de las principales regiones productoras de vino desaparecerían en el 2050. Con el incremento de las temperaturas, muchas de las actuales regiones productoras de vino se convertirán en no aptas para los viñedos. Las elevadas temperaturas afectarán seriamente el hábitat no solo de plantas sino también de animales. 13. Muchos países están perdiendo su principal fuente de agua. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo dependen de los glaciares como fuente de agua, pero los glaciares se están derritiendo de forma acelerada debido al calentamiento global, informó el IPCC. 14. La pesca disminuirá hasta un 50% en varias regiones, para el año 2060, debido al incremento de la temperatura global en 2,8 grados centígrados. La pesca disminuirá hasta en un 50% en varias regiones ecuatoriales y partes de la Antártida. 15. Otros 20 millones de niños pasarán hambre. Un informe del Programa Mundial de Alimentos prevé que los fenómenos meteorológicos extremos dañen las tierras cultivables, amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas. Los impactos sobre las cosechas provocarán un incremento del número de niños desnutridos en alrededor de 11 millones en Asia, 10 millones en África y 1,4 millones en América Latina, según el informe. Para el 2050, se espera que las cosechas en estas regiones se reduzcan hasta en un 50%.